Hola, buenas noches a todos, a todas. ¿Me escuchan ahí? Sí, señor. Bueno, Buenas perfecto. noches. Buenas noches a Sí, todos, a buenas todas. noches. Buenas noches. Bueno, espero que todos se encuentren muy bien. Agradeciéndole al maestro Juan Vianney y a la Fundación Cauces que programa este espacio llamado Encausados. El día de hoy, pues, nos encontramos en nuestra segunda charla del ciclo de Etnoeducaciones, Afroeducaciones e Innovaciones Educativas y hablaremos sobre la eugenesia en el sistema educativo nacional. Nos acompaña como conferencista el maestro Juan Vianney Tobar Mosquera, químico de la Universidad Santiago de Cali, doctor en bioética de la Universidad del Bosque y postdoctor en bioética de la misma universidad. Actualmente él es rector de la institución educativa Monseñor Ramón Arcila en el oriente de la ciudad de Cali y también es docente catedrático en bioética de la Universidad del Valle y en la Universidad del Rosario. En el chat les dejé el listado de asistencia para que nos puedan ayudar diligenciando y los invitamos también a que puedan participar activamente de esta reunión y que estén pendientes de la próxima, que es el día de mañana, el día 20 y 27 del presente mes. Entonces, maestro Juan Vianney tiene la palabra y adelante. Bueno, creo que allí están viendo bien mi presentación, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Bueno, muy buenas noches a todos y todas. Bienvenidos. Les agradezco a todos sacar este espacio para acompañarme eh, y a la Fundación por hacer la invitación, por abrir estos espacios académicos que son tan importantes y que además pues nos ayudan a comprender las dinámicas educativas que viven nuestros contextos, especialmente el contexto colombiano. Eh, Esta presentación que voy a hacer eh, fue la investigación de mi doctorado y se tituló así: Eugenesia en Colombia, aproximación bioética a un problema de justicia social, y comprende eh, ese espacio entre el año 1900 y 1950. Mi doctorado fue en el área de bioética y estuvo centrado en la línea de investigación que tiene que ver con bioética y educación. Entonces, en este tema de la eugenesia, pues ustedes ven que entramos con el asunto de la bioética. La bioética es un campo nuevo en el saber, digámoslo así, que es relativamente nuevo, pero es un campo que tiene alrededor de unos 40 años de existencia en el ámbito filosófico, ético y filosófico. Y el centro de la bioética es la preocupación por la vida, indistintamente de dónde o cómo se manifieste esa vida. Esa es el centro de la bioética, ¿sí? La moral tiene como centro de interés, de investigación, de pensamiento y de reflexión, todo lo que tiene que ver con los códigos, las normas, los comportamientos morales de las personas o de las poblaciones. La ética se centra en lo que tiene que ver con el comportamiento del individuo, del sujeto, y la bioética tiene como centro de interés la vida, todo lo que tenga que ver con nuestras prácticas como seres humanos en torno a potenciar, a defender, ¿sí? O a garantizar la vida, o desde el campo de la biopolítica específicamente, por ejemplo, a mirar los diferentes sistemas
de gestionar o de administrar la vida. Y la bioética nace fundamentalmente en el ámbito clínico, ¿sí? Nace en el ámbito clínico con el objetivo de realizar análisis que tienen que ver con problemas de la ética clínica. Allí es donde nace la bioética. Y uno de los aspectos más connotados hoy en día es lo que tiene que ver, por ejemplo, con el respeto a la autonomía de los pacientes y que se materializa a través del consentimiento informado como la máxima expresión o manifestación del consentimiento, de la autonomía de los sujetos que hacen parte de procesos clínicos o que van a ser sujetos de investigación, ¿sí? Entonces, ese es el campo de la bioética, a eso se dedica la bioética. Sin embargo, hoy en día, la bioética se ha vuelto bastante extensiva y abarca temas que tienen que ver con educación, con medio ambiente, con temas políticos, ¿sí? En el ámbito global, porque recordemos pues lo que les decía hace un momento, que ahí entra el tema de la biopolítica, que tiene que ver con la administración de la vida en todos sus sentidos, y por eso entra ese ejercicio de la bioética a determinar allí todas estas prácticas y todos estos ejes temáticos que convergen, atraviesan o determinan la vida, la exigencia, la existencia de toda la vida, indistintamente de cómo se eh, manifieste esta existencia. Entonces, y por eso, uno de los temas que aborda la bioética es el asunto de la justicia, ¿sí? El asunto de la justicia y específicamente de la justicia social. Entonces, por eso se llama esta tesis aproximación bioética a un problema de justicia social. Esta investigación, bueno, voy a colocarle en presentación, me disculpan que no lo haya colocado en la presentación. Listo. Entonces, esta investigación en su momento fue una investigación cualitativa, histórica, hermenéutica, enmarcada dentro de un paradigma que conocemos como comprensivo. Vamos a hablar de tres cosas. Uno, el tema de cómo se desarrolló la eugenesia clásica, ¿sí? Cómo se desarrolló, cuáles eran los postulados de la eugenesia clásica, cómo se desarrolló estas teorías eugenésicas en Colombia y cómo este asunto de la eugenesia se convierte en un problema de justicia social en el marco de la bioética. El padre de la bioética se llamaba Francis Galton, es la persona que acuña este concepto de la bioética y él era familiar, era primo exactamente de Charles Darwin y por eso van a encontrar que hay una cercanía y una afinidad entre sus postulados y pues van a hacer allí algo que conocemos nosotros como el darwinismo social, ¿sí? Algo va relacionándose allí. Pues este hombre, pues como en su momento era muy polifacético, se dice que era antropólogo, geógrafo, explorador, estudió medicina y varios artefactos, estudiaba meteorología, estadística, psicología y pues se interesó por muchos campos de las ciencias en su momento, ¿sí? Miremos que es un hombre que nace por allá por el año de 1822. En su proceso de desarrollo de la eugenesia, escribe, estos son sus textos más importantes, él tiene otros textos, pero estos son los más importantes en lo relacionado con el asunto de la eugenesia. Uno que tiene que ver con el carácter y el talento hereditario, otro que se llamó la herencia del genio, la herencia natural, eugenesia, definición, roles, alcances y propósitos, que allí es donde él esboza todo lo que para él es la eugenesia y cuáles son los propósitos. Y posteriormente, otro texto que aborda el tema de las investigaciones que hizo sobre las facultades humanas y su desarrollo. ¿Cómo definió Francis Galton la eugenesia? Él definió
en su texto que la eugenesia era aquella ciencia que trataba de todas las influencias que mejoran las cualidades innatas de una raza, ¿sí? También trata de aquellas que la pueden desarrollar hasta alcanzar su máxima superioridad. Es decir, hay dos cosas importantes que señalar allí. Lo primero, o bueno, varias cosas que señalar allí. Lo primero es que en ese contexto de Francis Galton, la raza no alucía al carácter étnico que tenemos hoy en día, ¿sí? En el contexto de Francis Galton. Ya más adelante, cuando entra el proceso, cuando esta teoría eugenésica es capturada dentro de los desarrollos científicos y entra en el Tercer Reich y Alemania la toma como su bandera y la hace pues su ciencia base para el exterminio humano, pues entonces ahí sí ya la connotación de raza entra a ser lo que tenemos hoy de raza en relación a los grupos étnicos. Entonces, y lo otro es que para este momento en el que estaba Francis Galton, existe, entonces, bueno, el otro que tiene que ver con la raza es el asunto de que la raza en el contexto de Francis Galton alude a las nacionalidades. Por eso él hablaba de la raza inglesa, la raza francesa, ¿sí? La raza alemana. Entonces, a cada una de esas nacionalidades en su momento se les denominaba como razas. Por eso es que en sus textos vamos a ver que él todo el tiempo nos está hablando de la raza inglesa o la raza alemana, y así se refiere a los diferentes países. Y decía, entonces entra en este contexto de el asunto de la superioridad, porque una de las grandes preocupaciones que existía en ese momento era la decadencia, ¿sí? Veníamos de todo el proceso del desarrollo industrial y entonces se decía que las razas estaban en decadencia, que los hombres eran más flojos, más débiles y moralmente las sociedades estaban en decadencia. Entonces, por eso entraron en ese momento los grandes debates sobre el asunto de la superioridad racial y cómo, digámoslo así, optimizar la superioridad racial. Entonces dice que la eugenesia coopera con los trabajos de la naturaleza, asegurando que la humanidad estará representada por sus razas más aptas. Es decir, ya en ese momento empieza a materializarse el concepto de que hay unas razas superiores, unas razas inferiores, y que esas razas inferiores pues son unas razas no aptas. Y a partir de allí pues empieza a configurarse los asuntos eugenésicos. Entonces, vamos a identificar nosotros allí que habían unos propósitos muy específicos. Y uno de los tres objetivos de Francis Galton con su teoría eugenésica era, uno, que la raza estuviera representada por los mejores especímenes. Es decir, él empieza a tomar muchas teorías de la ciencia naturalista para aplicarlas en el campo de... Ay, discúlpenme que se me va a descargar este computador. Gracias. Empieza a tomar conceptos de las ciencias naturales y empieza a aplicarlas a su ciencia, y por eso él empieza a hacer esa semejanza en que cada una de esas razas, incluso dentro de la misma raza, sea superior o inferior, existen unas personas, unos seres que se caracterizan, que son más fuertes, que son más altos, que son más robustos, que son más inteligentes, que son más rápidos, etcétera, todas estas cualidades. Lo otro que llama también la atención allí, que también será el eje central de la eugenesia, es el asunto de que las generaciones actuales ayuden a modelar a las generaciones siguientes, que es algo que es parte de lo que vemos hoy en día con el asunto de la ingeniería genética, es decir, cómo estamos investigando y mejorando muchas de nuestras cualidades humanas. Y la tercera tiene que ver que
se debía hacer de manera previsora, rápida y suave, lo que la naturaleza se demoraba en hacer y lo hacía de manera ciega, lenta y burda. ¿Sí? Es decir, ya era no dejar el desarrollo evolutivo natural de la humanidad, sino que nosotros determináramos qué cualidades queríamos conservar en los seres humanos, qué tipo de individuos, y hacerlo nosotros entrar a intervenir dentro de ese proceso. Más adelante Pearson, ¿sí? Que es el padre de la bioestadística, va a decir que la eugenesia comprende todos los medios que están bajo el control social, es decir, que están bajo nuestro dominio y que pueden beneficiar o perjudicar las cualidades raciales de las generaciones futuras, tanto física como mentalmente. Es decir, ya eran factores que no estaban dejados al azar, sino que eran factores que nosotros podíamos entrar a estudiar, a determinar y a configurar para las generaciones futuras. En ese proceso entonces se fue configurando la eugenesia desde dos categorías, digámoslo así. ¿Sí? Era la misma eugenesia, pero en toda esa construcción teórica y por todas las prácticas que se llegaron a realizar en ese momento, entonces los historiadores dividen, digámoslo así, esta eugenesia como eugenesia positiva, eugenesia negativa y la eugenesia liberal. Esa connotación de positiva no es porque fuera buena, ¿sí? Ni la connotación de negativa es porque fuera mala. Esa connotación de eugenesia positiva aludía al hecho de que allí se iban a desarrollar estrategias que no eran invasivas necesariamente del cuerpo humano y que iban destinadas a fortalecer aquellas cualidades que se consideraban deseables socialmente, ¿sí? Entonces, más adelante vamos a ver a qué hago referencia. Las negativas, por el contrario, esas sí iban determinadas a intervenir de una manera directa el cuerpo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una estrategia de la eugenesia positiva era el asunto del certificado prenupcial, ¿sí? O de las medidas migratorias. Eso sí afectaba a la población, pero no afectaba directamente al cuerpo humano. En la eugenesia negativa, como les digo, afectaba efectivamente el cuerpo humano y ahí entra, por ejemplo, la esterilización, ¿sí? La esterilización era una acción concreta sobre el cuerpo y lo que buscaba era o exterminar el individuo cuando se llevaba a su muerte o impedir que éste se reprodujera. Por eso le llamó eugenesia negativa. Y la eugenesia liberal es la eugenesia que vivimos hoy en día. Es decir, consideramos que hoy en día existe una eugenesia y que esa eugenesia está desarrollada y avalada por todos los desarrollos genéticos que se han venido dando, ¿sí? Por ejemplo, cuando se hace el diagnóstico embrionario preimplantatorio, ¿cierto? Y entonces se determina que ese feto va a nacer con malformaciones y entonces lo eliminamos, ¿sí? Y se descarta un embrión, dos, tres, cuatro, cinco, todos los embriones posibles que vayan a desarrollar enfermedades, que genéticamente van a desarrollar, se puede demostrar que van a desarrollar enfermedades, esos embriones se descartan, ¿sí? O la posibilidad que tienen las mujeres o las parejas de determinar si ese niño que tiene malformaciones genéticas, la pareja quiere tenerlo o no quiere tenerlo. Entonces, eso hace parte de la eugenesia liberal. Con la eugenesia clásica y la eugenesia liberal, pues comprende dos aspectos muy importantes. Mientras la eugenesia clásica, vamos a ver que se constituyó en una política de Estado, ¿sí? Vamos a encontrar hoy en día que la eugenesia liberal no es una política de Estado, ¿sí? Está regulada por el Estado, sí, pero no es una política de Estado. Es decir, esta es una decisión que en teoría se la están dejando al sujeto o a la pareja que va a tener un niño. Por eso se le llama eugenesia liberal, porque las decisiones allí de quién vive y quién muere no están determinadas por el Estado, sino por los individuos. Entonces,
En ese ejercicio vamos a encontrar que desde la antigüedad habían unas prácticas que algunos historiadores consideran que eran eugenésicas y se mencionan en muchos textos que tienen que ver con eugenesia. Por ejemplo, este hecho de que los espartanos iban y tiraban desde el taigueto a los niños que nacían con deformaciones, otros los dejaban en el monte para que los comieran las fieras, otros los ahogaban, etcétera. Diferentes prácticas. Entonces, eso se considera que eran asuntos eugenésicos. Las sugerencias que hacía Pitágoras de no procrear en estado de embriaguez, porque se consideraba que esos niños nacían débiles moralmente o con defectos, o la sugerencia de que las mujeres más bellas y más fuertes se casaran con los hombres más vigorosos o más fuertes, y lo que establece Platón, por ejemplo, de eh, mirar la utilidad colectiva del matrimonio. Y no es que cada quien se case con el que quiera, sino que socialmente debemos mirar qué es lo conveniente en los matrimonios para el beneficio y el avance colectivo. Aunque estas afirmaciones aparezcan en los textos de históricos que hablan de la eugenesia, yo soy partidario de que estas eh, acciones que llevaban los antiguos en ese momento no eran prácticamente eugenésicas, porque eran asuntos más del orden cultural que del orden social, ¿sí? Y no estaban, digámoslo así, globalizadas, eran asuntos aislados culturalmente. Pero bueno, eso está, digámoslo así, para la discusión. Dos pilas. Luego, ¿Qué son? perdón. Bueno, es que hay alguien que tiene su micrófono por ahí abierto. Eh, entonces, ya en el siglo XXI, sí, por eso hablamos como de los dos contrastes, de las prácticas antiguas, las sugerencias antiguas y lo que encontramos nosotros, ahorita en el siglo XIX, perdón. Entonces, ¿qué vamos a encontrar nosotros? Que esta eugenesia que nace con Francis Galton tiene una característica fundamental y es el determinismo biológico, ¿sí? Es decir, es esa determinación de que el comportamiento moral es heredable genéticamente, ¿sí? Recordemos que allí ya estaban todas las investigaciones que tenían que ver con los asuntos de la herencia, lo hereditario, etcétera. Entonces, se asumía que todo dependía de la herencia, incluso los rasgos morales se consideraban que eran heredados. Entonces decía, no, la prostituta va a heredar esa herencia a sus hijas y sus hijas también van a ser prostitutas, los alcohólicos van a tener hijos alcohólicos y así sucesivamente. Entonces, vamos a encontrar que allí eso es lo que se definió como una herencia patológica, es decir, que todos los vicios, las debilidades, las debilidades, los defectos morales, todo eso era heredable. Y por eso se le llamó a ese paquete de teorías que defendían esa postura la herencia patológica. Y también entra un fuerte componente allí y es el desarrollo de todas las ciencias que entran a estudiar el cerebro y la forma en que se desarrollan las habilidades intelectuales para determinar si estas también eran heredables o no, o si se podían eh, potenciar o desarrollar. Y aquí vamos a encontrar unas teorías científicas, las tres principales que se desarrollaron en ese momento, que fueron la frenología, la craneometría y la antropología criminal. ¿Qué hacía la frenología? La frenología lo que estudiaba era el cerebro, ¿sí? La composición del cerebro, las partes del cerebro, ¿sí? Dónde quedaba ubicada qué zona del cerebro que se relacionaba con qué. Y entonces a partir de allí, Franz Gall desarrolla unos postulados. Entonces él dice que las facultades intelectuales y morales son innatas, que el desarrollo de estas facultades depende de la morfología del cerebro, que el cerebro actúa como el órgano de todas las facultades morales e intelectuales y que el cerebro está compuesto por muchas partes que se ocupan de las funciones naturales de los hombres, es decir, es todo lo que tiene que ver
con el tema del cerebro para determinar en dónde se ubica qué parte del cerebro que estaba relacionada con qué vicio o con qué cualidad moral. En la craneometría, ¿sí? En la craneometría, lo que fue ahorita a estas tres, pues se les llaman pseudociencias, pero en su momento fueron ciencias, ¿sí? En su momento fueron ciencias, que tuvieron todo el fundamento y el rigor científico de su época para darle el sustento a sus teorías. Entonces vamos a encontrar que la craneometría eh, fue una ciencia que desarrolló Samuel George Morton, que decía que puede establecerse objetivamente una jerarquía entre las razas. Aquí sí ya estamos hablando de unas razas desde el punto de vista étnico y no como lo planteaba inicialmente Galton, que era desde el punto de vista de las naciones. Dice que puede establecerse objetivamente una jerarquía entre las razas basándose en las características físicas del cerebro, sobre todo en su tamaño. Es decir, ya tomaba lo que venía de la frenología y él consideró que ya no era solamente las partes del cerebro, las diferentes partes del cerebro, sino que las cualidades intelectuales pues también tenían que ver con el tamaño del cerebro. Y él se dedicó a recoger muchos cráneos, miles de cráneos, a medirlos y de allí sacó sus postulados teóricos, que son estos que estamos aquí. Y era que la familia teutónica, es decir, los que entraban allí, los ingleses, los alemanes y los norteamericanos, tenían una capacidad de 1508 centímetros cúbicos en su capacidad craneana. Los malayos, toda la parte de Asia, tenían 1393 centímetros cúbicos en promedio. Los negros tenían 1360 centímetros cúbicos y los indígenas y los americanos tenían 1295 centímetros cúbicos. Entonces, esta fue la forma en que se determinó en su momento desde la eugenesia que ya nosotros, los negros, los indígenas y los asiáticos y de ahí para abajo todos los demás, pues éramos inferiores, ¿sí? Es decir, es una forma en que se utilizó a la ciencia para legitimar la diferencia, legitimar la inferioridad y legitimar la superioridad, porque aquí ya estamos claros en que los ingleses, los alemanes y los norteamericanos en ese momento se consideraban ya las razas superiores, los más inteligentes, y los otros, pues lógicamente, teníamos menos capacidad craneana y éramos menos inteligentes y por lo tanto éramos inferiores. Ese era el postulado allí en asunto de la craneometría. Lo otro que tenía que ver es la antropología criminal, ¿sí? Que fue desarrollada por un señor de apellido Lombroso, y entonces él lo que dijo es, bueno, los criminales tienen unas medidas, entonces les mide tanto la cabeza, tanto la nariz, tanto el codo, tanto la frente, tanto el cerebro, tanto, ¿sí? Entonces se desarrolló e incluso fue práctica durante mucho tiempo que lo tomaban a los sujetos, los medían y ya decían así, este es criminal, va para adentro, ¿sí? Como diríamos nosotros acá, por sospecha, ¿sí? Entonces, a todo desarrollo, a todo ese desarrollo, eh, a todas esas teorías, digámoslo así, que creó él a partir de la medida de los cuerpos, porque él se iba a la cárcel y medía a los presos, los prostitutos, las alcohólicas, etcétera, y por supuesto medía a los que hoy llamamos en teoría gente de bien. Entonces él iba y los medía y decía así, mire, es que estos miden tanto, entonces mire los nobles que son, lo inteligentes que son, los fuertes que son, y estos que son negros, indígenas, prostitutas, borrachos, sifílicos, etcétera, pues mire que entran en las medidas de las razas y de los seres inferiores. Entonces, eh, todo esto se materializará más adelante, ¿sí? Ya en algo muy preciso que nosotros todos conocemos, porque lo hemos visto en la historia, lo hemos leído o lo hemos trabajado en las películas, y es que
entró a hacer esta teoría de la discriminación racial y de la exclusión racial y de la superioridad racial y la inferioridad racial, el fundamento bajo el cual Alemania y su Führer en su momento llevaron a su máximo proceso, a uno de los más grandes exterminios que haya visto la humanidad, ¿cierto? Entonces allí vamos a ver que se exterminaron aproximadamente 6 millones de judíos y cerca de 1 millón de gitanos. Y entonces allí entraron todos, gitanos, árabes, y es importante reconocer que en ese proceso de exterminio entraron también las personas que estaban en los ancianatos, en los orfanatos, los discapacitados, los que estaban en los hospitales psiquiátricos, enfermos mentales, homosexuales, prostitutas y todo el que no encajaba en este perfil de raza ideal y superior, incluso si eran alemanes, porque la misma propaganda alemana para los mismos alemanes señalaba y había carteles donde decían, mira, este niño con discapacidad le cuesta, un niño con discapacidad le cuesta al Estado 50 francos y eso los estás pagando tú, ciudadano. Un niño normal y productivo le cuesta al Estado 10 francos. Entonces, se empezó a construir el imaginario de que las personas con discapacidad y los que estaban internados en centros psiquiátricos, etcétera, eran una carga social y por eso entraron dentro de las cámaras de gas y dentro de todo el proceso de exterminio nazi. Sino que generalmente solamente se habla de los judíos, pero ahí entraron también toda esta categoría de personas que se consideraban de suyo inferiores. Y entonces a ese proceso de exterminio, pues eso es lo que nosotros llamamos eugenesia negativa, a este proceso de esterilización que ocurrió con más o menos unas 275.000 personas. Eso es una eugenesia negativa porque algo que entra en el cuerpo. En Suecia se esterilizaron más o menos 230.000 personas y así sucesivamente por el mundo se pueden determinar la cantidad de personas que fueron esterilizadas forzosamente por los diferentes estados dentro de ese proceso de eugenesia y bajo la consigna de que los vicios morales eran taras hereditarias, ¿sí? Todos los defectos, los alcohólicos, etcétera, los que fumaban, todo, la homosexualidad, todo entraba dentro de taras hereditarias y por eso es que se popularizó como la medida eugenésica por excelencia el asunto de la esterilización, porque lo que había que hacer era evitar que estas personas degeneradas y con taras hereditarias se reprodujeran, porque sus hijos iban a ser similares y eso contribuía a la degeneración racial, ¿sí? Estados Unidos se caracterizó por una fuerte política de esterilización también, por una política migratoria muy restrictiva. En Estados Unidos aparecen como parte del desarrollo de la craniometría y la frenología, aparecen las pruebas de coeficiente intelectual, que fueron unas pruebas desarrolladas para fortalecer la idea, ¿sí? Comprobar la idea de que los americanos eran la raza superior, eran más inteligentes que el resto de las poblaciones y pues efectivamente los resultados los ajustaban de tal manera que así daban, manipulando todas las variables que tuvieran que manipular para justificar estos resultados. Y aparece también algo que más adelante vamos a ver nosotros que tenía que ver con el certificado médico prenupcial. Entonces vamos a ver que, por ejemplo, estas tres últimas, lo que es la política migratoria, el cociente intelectual, el certificado médico prenupcial, son medidas de eugenesia positiva y las otras, como la política de esterilización, tienen que ver con la eugenesia negativa. Entonces, en este furor de la eugenesia y del mejoramiento racial, entonces se empezaron a desarrollar los congresos eugenésicos,
¿sí? Entonces llegamos al punto en que ya se empiezan a desarrollar los congresos sobre eugenesia y por supuesto a estos congresos asistían las delegaciones diplomáticas y científicas de todos los países. La primera fue en Londres en 1912, la segunda en New York en 1921, congresos de eugenesia. La siguiente fue en Cuba en 1927, en el 29 en Brasil, luego en Buenos Aires en el 34, en Colombia en el 38, en el 39 y en el 43 se desarrollaron en Perú. Que incluso sorprende que no esté allí México, porque México y Chile también fueron uno de los países que consideraron drásticamente inferiores a sus poblaciones indígenas y desarrollaron unas fuertes políticas de exterminio basadas en los asuntos raciales. Entonces, ya en América Latina, vamos a ver que la eugenesia se desarrolla ya no lógicamente tan agresivamente como en Alemania, pero sí se abrazaron absolutamente todos los postulados eugenésicos. Y estaba en furor el asunto de la eugenesia. Lo que pasa es que cuando Alemania cae, y se empiezan a conocer todos los horrores que habían ocurrido en Alemania y se determina, por supuesto, que estos horrores tenían que ver con una teoría científica que reinaba en el momento, que era la eugenesia. Entonces allí todo el mundo corrió a hacer como hace uno cuando viene la mamá. Todo el mundo corre a esconderse y a esconder las medias debajo de la cama, ¿cierto? A esconder el desorden, que no lo vean. Pues así pasó. Cuando cae Alemania y se ve los horrores producto de la teoría eugenésica, entonces todo el mundo empieza a a cambiar los discursos, a esconder las evidencias, a deshacerse de todo lo que nos hubiera asociado con el asunto de la eugenesia, porque entonces en ese momento no querían que los relacionaran con esa situación. Entonces vamos a ver, por ejemplo, cómo se desarrolló en los diferentes países antes de llegar a Colombia, que pues lo dejé al final porque quería como dar el contexto, porque de hecho hay un artículo que yo escribí que se llama así Colombia en el contexto eugenésico latinoamericano, que ahí lo podrán consultar por internet. Entonces, en Cuba, por ejemplo, se da el primer encuentro eugenésico americano y allí se impulsó el Código de Eugenesia y Humicultura. Allí nace este asunto de la eugenesia y la homicultura, que era el cultivo de los hombres, ¿sí? Se generó publicación de revistas, artículos, se creó la eugenesia como cátedra en las escuelas de medicina. Se hizo el concurso eugenésico del niño sano, se desarrolló la cultura, la humicultura y la puericultura. Ya sabemos que la puericultura tiene que ver, no era ya solamente los cuidados maternos, sino el cuidado de la primera infancia de estos niños desde el momento en que nacían, todo lo que tenía que ver con su alimentación para que fueran niños fuertes y robustos y así pudieran heredarle a sus generaciones esta fortaleza. Se celebraron acuerdos para regulación de la maternidad, el matrimonio y la vida sexual y la migración, ¿sí? En Argentina participó de los dos congresos que vemos allí de eugenesia en Londres y en New York. Realizó el segundo encuentro panamericano de eugenesia y homicultura en 1934. Se fundó la Sociedad Argentina de Eugenesia y la Liga de Profilaxis Social, y entonces vamos a ver que ese se da un fuerte apego por el asunto de la profilaxis. Es el despertar de la profilaxis y allí va a ser el tema central de las conferencias panamericanas, porque determinan que la profilaxis es fundamental para tener niños fuertes y sanos que hereden estas cualidades para la construcción de los nuevos hombres. Se da la Asociación Argentina de Biotipología, de Eugenesia y de Medicina Social, y se realizaron debates en torno a los asuntos de migración, del certificado médico prenupcial
y la regulación de matrimonios. Miren que una de las estrategias eugenésicas por excelencia era el asunto de la regulación de los matrimonios. No era que usted, y por eso es que nace el certificado médico prenupcial, que lo que hacía el certificado médico prenupcial era que las parejas antes de casarse debían ir al médico y determinar si eran aptas física y moralmente, no solamente física, sino física y moralmente, y entonces el médico les expedía el certificado de que sí podían contraer matrimonio. De lo contrario, si se consideraban que el otro tenía taras, vicios, enfermedades y cosas, entonces no le daban el certificado médico prenupcial y pues no me podía casar. ¿Sí? Esa era una de las medidas eugenésicas por excelencia y vamos a ver pues que en Latinoamérica se implementó. En México, por ejemplo, está la Sociedad de Puericultura, la Sociedad Mexicana de Eugenesia para el Mejoramiento de la Raza. Miren, México que es pues una nación eminentemente indígena, se crea mediante la ley 121 de 1932 la sección de eugenesia e higiene mental, se desarrollan pruebas de coeficiente intelectual, miren lo que está hablando de la craneometría, la biotipología, para fortalecer la hipótesis de heredabilidad e inferioridad de negros, indígenas, criminales, etcétera. Es decir, lo mismo que estaba ocurriendo del otro lado, pues empezó a implementarse acá. En Chile se desarrollaron también componentes eugenésicos, como lo estamos viendo aquí, con diferentes leyes. En leyes en diferentes momentos históricos, también tuvieron una asociación de eugenesia. Se presentó el proyecto de ley que pretendía la esterilización de aquellas personas que padecían esquizofrenia, psicosis maníaco-depresiva, epilepsia esencial, Corea de Huntington y bueno, todas las enfermedades, ahí está allí, idiocracia, invisibilidad, debilidad profunda, locura moral, alcoholismo, etcétera. Y todo el que entraba en este parámetro, pues iba a esterilizarse por lo que les mencionaba hace un momento, porque consideraban tareas hereditarias. En Brasil también tuvo la Sociedad Eugenésica, se celebró el primer congreso eugenésico dictado también sobre leyes de migración allí en Colombia y en Brasil, perdón, con control del tema del matrimonio y se fundó la Comisión Nacional, Comisión Central de Eugenesia de Brasil. Perú también fue un país fuertemente influenciado por los postulados eugenésicos, al igual que México, pero hay que entender, por supuesto, pues que no eran las comunidades indígenas las que estudiaban eugenesia y venían a aplicar los postulados eugenésicos, pues se entiende que eran los patrones blancos, ingleses y alemanes, porque tenemos que recordar que durante este periodo se promovió en los diferentes estados latinoamericanos y aquí en Colombia, como lo sabrán ustedes los historiadores, la migración blanca de estos países que se consideraban en Europa, se consideraban superiores y se les invitó, por supuesto, aquí. Por eso es que vemos que muchos de ellos fueron maestros y fundadores de universidades como la Nacional, etcétera. Entonces, en Brasil, miremos aquí que con las fechas está la Conferencia Nacional del Niño Peruano, el Congreso Científico del Niño Peruano, la Conferencia de las Enfermedades Venéreas, y se da la primera y la segunda jornada peruana de eugenesia, es decir, los encuentros o congresos sobre eugenesia aquí en Latinoamérica. Y ya entrando en Colombia, entonces, por eso quería como pasar por estos países antes de llegar a Colombia, para que nosotros miráramos que el asunto eugenésico no fue un asunto de Alemania y de Europa, y por supuesto, donde también entró Estados Unidos, sino que llegó a nuestro continente, se afincó en nuestro continente, y es parte de lo que nosotros padecemos hoy en torno a esa idea estructural del indio y del negro como una raza inferior, porque es que se armó toda una estructura científica para validarlo, ¿sí? Para validarlo. Entonces, pues entramos en el contraste de que se utilizó una teorías o muchas teorías científicas para demostrar y validar
la inferioridad del negro y del indio, y pues nosotros solamente a base de reflexiones es que queremos desmontar el estructuralismo racista que tenemos en nuestro país. Entonces, pues en nuestro país y en nuestra sociedad. Entonces creo que pues allí también hay como cosas que hacerse. En Colombia, por supuesto, Colombia en medio, en ese contexto genésico latinoamericano, vamos a ver que los políticos en Colombia tenían unas ideas muy radicales también sobre ese asunto de la generación racial en Colombia. Es decir, los historiadores sabrán que hubo unos fuertes debates sobre el asunto de la degeneración racial en Colombia. Y aquí pues vemos Calixto Torres, Jorge Bejarano, Lucas Caballero, Rafael Uribe Uribe, Luis López de Mesa, Laureano Gómez. Laureano Gómez llegó a ser presidente de nuestro país y era uno de los hombres que consideraban categóricamente que la raza colombiana era una raza enferma, débil y degenerada, ¿sí? Y lo escribieron y lo sustentaron y lo defendieron en todos los escenarios y tenían en nuestro contexto colombiano claramente en qué parte del territorio colombiano se ubicaban las razas que ellos consideraban superiores y dónde estaban ubicados los otros. Entonces, el centro del país era lo que se consideraba como la cuna donde estaban las mentes brillantes, las razas superiores, los descendientes de los europeos, y en la periferia del país eran donde estaban las razas inferiores. Por eso es que no es extraño la periferia sea pobre y el centro sea rico, porque está demostrado, y eso será pues cuestión como de otros debates, de que los recursos se invertían en estas zonas que se consideraban de asentamiento de los que se consideraban superiores en nuestro país, y deliberadamente se dejó a su suerte a las personas que vivían en la periferia del país. Entonces, y todo fundamentado en este asunto de la teoría, incluso de estos opositores al degeneracionismo, es decir, personas que no estaban de acuerdo con que nuestra raza fuera débil, inferior y que estuviera degenerándose. Hubo un ensayo muy notable que se llamó ¿Existe una degeneración colectiva en Colombia?, que es de un autor que se llamaba Emilio Robledo. Entonces, miremos, por ejemplo, en una conferencia que dictó Laureano Gómez en el 5 de junio de 1928 en el Teatro Municipal de Bogotá, uno de los apartados de su texto, porque la conferencia eh, está escrita, por supuesto, dice: nuestra raza, abro comillas, proviene de la raza de españoles, de indios y de negros. Los dos últimos caudales de herencias son estigmas de completa inferioridad. Y sigue el texto, y es en lo que hayamos heredado del espíritu español donde debemos buscar las líneas directrices del carácter colombiano contemporáneo. Entonces, mire el imaginario que tenían los políticos de Colombia en ese momento. O sea, aquí no hay un poco de negros e indios, aquí no hay nada que hacer. Es allá los que venimos de allá los que tenemos en donde tenemos que seguir buscando, ¿sí? Luis López de Mesa, y porque hay otra característica, y es que todos estos señores fueron médicos, y ahí es donde hay muchas investigaciones sobre algo que se llamó la higienización del Estado, y es que el poder público fue tomado por los médicos eran los que ocupaban los poderes públicos, los que determinaban qué se hacía en materia política en el país, y uno de los asuntos que terminaron era ese asunto de la higienización del país. Y entonces decía este señor López de Mesa, que incluso llegó a ser ministro de Educación en nuestro país, que un pueblo de flaca complexión, de instrucción deficiente o de vida viciada, deficiente o de viciada educación moral, no puede hoy día sostener una nacionalidad libre en competencias irrenunciables con los que rigen la civilización y la cultura universales. Es decir, no cabemos los negros y los blancos en el mismo sitio, ni puede mucho menos aprovechar para su bienestar material y ennoblecimiento de su propia vida
las riquezas del suelo en que habita. Entonces, mire a dónde va el asunto. Es decir, ya no solamente le faltó mencionar de que no tenían derecho tampoco a existir. Es decir, estas comunidades negras e indígenas que estaban asentadas en estos territorios no tenían el derecho de utilizar los recursos naturales de que disponían para ennoblecer su existencia. Entonces, y así sucesivamente vamos a encontrar una serie de escritos en estos textos que hablan de la degeneración racial colombiana, que todos van por el mismo lado, señalar que somos una raza de inferior, decadente, deficiente, débil, y que Colombia no progresaba por esa situación. Es decir, todos estos debates se dan en torno a ese asunto de el desarrollo, el progreso en Colombia en esas décadas de 1900 a 1950. Aquí, bueno, esto es lo mismo, una frase de Luis López de Mesa, también en uno de sus documentos. Vamos a ver entonces en el asunto de Colombia, ya con ese imaginario de que estos médicos, que eran los que ocupaban los ministerios, etcétera, iban y venían a estos congresos de eugenesia, uno puede rastrear por las actas de los congresos panamericanos de eugenesia y de humicultura, que también se pueden consultar, que Colombia participó en la primera conferencia panamericana de eugenesia y humicultura de 1927, participó en la de 1934 y participó en la segunda jornada peruana de eugenesia de 1943. En este intermedio, entre 1934 y 1943, se planeó la tercera conferencia panamericana de eugenesia que se iba a desarrollar en Bogotá en 1938, pero decidieron al final fusionarla con la Conferencia Panamericana sobre Salud. Más adelante vamos a ver cuáles eran los tópicos que se abordaron allí. Entonces, aquí estaba la eugenesia, el reglamento que se utilizaba para esta 10ª Conferencia Sanitaria Panamericana y tercera Conferencia Panamericana de Eugenesia y Humicultura que se iba a desarrollar en Bogotá del 4 al 8 de septiembre de 1938. Estos son documentos que uno los encuentra en el archivo histórico de la Universidad de la Biblioteca Nacional, de la Biblioteca Luis Ángel Arango, y bueno, comiendo un poco de ácaros por allá. Entonces, ahí lo vemos. Entonces, miren que esta tercera conferencia panamericana que se iba a desarrollar en Bogotá, estos eran las temáticas que abordaba, la historia de la población, etcétera. Y vamos a ver, por ejemplo, que en el punto 15, ya bueno, miremoslo ahí, hablaba de la exposición de ideas con respecto a los cuales el país se propone trabajar, la codificación de la propuesta sobre temas migratorios, selección de cónyuges y leyes matrimoniales, el tema de la prevención y tratamiento de degenerados hereditarios, ¿sí? La relación del ambiente, particularmente con el bienestar, y acá en el quinto punto se establece ya todo lo que tendría que abordarse sobre la higiene prenupcial, la higiene prenatal, la higiene postnatal y preescolar, la higiene escolar en toda su extensión, la higiene del adulto y del anciano, la agricultura y la humicultura. Entonces, lo que nosotros vamos a ver en esa época es que hay una fuerte medicalización de la escuela, es decir, la escuela fue tomada por la medicina. Bueno, yo no quiero entrar allí porque hay investigadores muy serios que abordan este tema y que los invitaría pues a revisarlos porque quiero ser como muy respetuoso con este campo. Pero entonces lo que quiero señalar es que una de las premisas de la eugenesia es que debía higienizarse, es decir, esos ambientes desde la concepción, desde la preconcepción, la concepción y el nacimiento del bebé tenían que estar muy estrictamente controlados por la ciencia y por el Estado para evitar la degeneración de los niños y de la raza o para fortalecer la raza. Y todas estas medidas que ustedes ven aquí sobre higiene de lo uno, de lo otro y de aquello,
todo eso hace parte de lo que se llama la eugenesia positiva, es decir, estrategias que iban encaminadas a fortalecer cualidades morales, físicas y raciales deseables para que fueran heredadas a las generaciones futuras. Aquí está el programa de la 10ª Conferencia Panamericana, que también, pues, continúa, como les digo, con el desarrollo de la agenda. Luego, ¿qué vamos a ver? Luego vamos a ver que Colombia, al igual que Estados Unidos, siguió una política migratoria muy estricta en relación a los asuntos de las personas con enfermedades. Y sale a la ley 48 de 1920, que prohibía el ingreso de personas con lepra, tuberculosis, tracoma, enajenación mental, demencia, manías, parálisis general, alcoholizados, crónicos, idiotas, epilépticos, entre otros, que estos mismos eran los que acá no los estábamos matando, sino que simplemente no los dejábamos entrar, pero que en otros países sí estaban siendo esterilizados o exterminados en los diferentes escenarios que se utilizó para el exterminio de las personas. Luego vamos a ver que la cumbre, el culmen, digámoslo así, en el asunto migratorio viene con, o bueno, hay otra ley que fue más crítica que esta, que es la ley 114 de 1922, que establecía que queda prohibida la entrada al país de elementos que por sus condiciones étnicas. Mire usted, el asunto Chao. es, hay alguien que Ah, tiene ya, el listo. micrófono abierto. Gracias. Gracias. Entonces queda prohibida la entrada al país de elementos que por sus condiciones étnicas, y en esas condiciones étnicas entraban, por ejemplo, los gitanos que eran odiados y desterrados en toda parte. En Colombia en un momento se les cobraba mayor dinero porque los migrantes tenían que pagar una cuota. Entonces, si los nacionales pagaban, unos pagaban 50 pesos por entrar al país, otros pagaban 100. A los gitanos se les impuso una tasa de 200 pesos para que pudieran ingresar al país y solamente podían permanecer de tránsito durante 3 meses por este desprestigio étnico que se generó de esta raza, de árabes, de asiáticos y de todo lo demás. Entonces quedaba prohibida la entrada al país de elementos que por sus condiciones étnicas, orgánicas o sociales sean inconvenientes para la nacionalidad y para el mejor desarrollo de la raza. Es decir, yo creo que eso ya nos dice todo respecto a la política migratoria de Colombia para esa fecha. Luego vamos a ver que, al igual que en Estados Unidos, tiempo atrás, Colombia establece, bueno, me dicen cómo voy de tiempo. Establece, al igual que estableció Estados Unidos en 1928, Colombia en 1935 con el decreto 148, establece que durante el año 1935 se permitirá la entrada a Colombia de 5 armenios, 5 búlgaros, 5 chinos, 5 egipcios, 5 estones, 10 griegos, 5 hindúes, y así sucesivamente, ¿sí? Esto es lo que se llamó la ley de cuotas. Cuando por el otro lado, bien sabemos que habían leyes del gobierno nacional que estimulaban el ingreso de alemanes, de americanos, de italianos, etcétera, para que llegaran a Colombia a algo que nosotros conocemos que se llamaba el mejoramiento racial. De allí que ese perverso dicho de que hay que, mija, cásese con un blanquito, que hay que mejorar la raza, que lo decimos, o bueno, lo decimos no, se escuchaba coloquialmente por allí, pues ya sabemos que tiene un profundo y perverso origen y significado, ¿sí? Y lo mismo, esta ley de cuotas se estableció en Estados Unidos, se aclara que se trata de la ley de cuotas determinadas, el artículo 5 aclara que se trata de una ley de cuotas para determinadas nacionalidades, no eran para todas las nacionalidades, y establece restricciones a los gitanos, creo que los mencionaba ahora, que los otros pagaban 50 pesos, los otros pagaban 100 pesos, pero los gitanos, o sea, era prácticamente en el momento imposible pagar 200 pesos. Luego vamos a ver que el decreto 397 de 1937
Estableció el requisito de pasaporte, certificado judicial y certificado de salud, que también se colocó de moda en el tema de las conferencias panamericanas, a los búlgaros, los chinos, los egipcios, los estones, los griegos, los hindúes, sí, todos los que se consideraban inferiores en el contexto internacional. Y los gitanos, fuere cual fuere su nacionalidad, ya no podían ingresar al país para 1937. Ya luego, entrando en el asunto de la eugenesia y la puericultura en nuestro país, hubo un decreto legislativo que fue el 2392 de 1938, que era el Ministerio de Trabajo, Higiene y Previsión Social. Ese ministerio, ¿sí?, tenía dos secciones. Una sección, y estoy hablando de Colombia, una sección se llamaba la sección de eugenesia, maternidad y primera infancia, y la otra sección se llamaba sección de preescolares, escolares, infancia abandonada, niños enfermos y anormales. Entonces, los organismos de protección infantil deben emprender el estudio de la eugénica, o sea, de los factores higiénicos sociales. Miren que ya el asunto de la eugenesia, como les mencionaba hace rato, de la higiene, perdón, estaba estrictamente ligado a los desarrollos eugenésicos. Entonces, claro, que hay que ser higiénicos, pues lógicamente sí. Que el Estado tenía que desarrollar políticas higiénicas, pues lógicamente era correcto, pues tenía que hacerlo. Lo perverso aquí es que este fervor por la higiene nace ligado al asunto de la eugenesia en el contexto que ya he mencionado. O sea, de los factores higiénicos sociales que en sus respectivas regiones influyen sobre las cualidades físicas, mentales y morales de los procreadores con el fin de conseguir descendencia sana y socialmente útil. Ese era el postulado fundamental de la eugenesia desde que nació allá con Galton y se fue transformando hasta que llegó a esta ordenanza en Colombia del Ministerio de la Higiene y la Protección Social. Y la sección que tenía que ver, con la sección de eugenesia, maternidad y primera infancia, determinaba esto que está aquí: la aplicación de medidas que aseguren el desarrollo normal del embarazo, del parto, del puerperio, el desarrollo de los niños durante los primeros 3 meses. Para el cumplimiento de estas funciones tendrá la dirección técnica de las instituciones, servicios, y aparecen allí los centros de higiene infantil, materna, los consultorios prenupciales, prenatales, los refugios maternos, la sala de maternidad, la atención a parto, el domicilio en restaurantes, etcétera. Igualmente se organizará la vacunación por el BCG, la difteria y bueno, todo lo que entra allí en el tema de vacunación. En la protección materna, en este mismo contexto, ¿sí?, en este mismo contexto eugenésico, aparece la Ley 53 de 1938, donde decía que las mujeres tendrían derecho a un asunto de una licencia remunerada. ¿Por qué? Porque esto permitía que las madres pudieran amamantar a sus hijos, cuidar a sus hijos, ocuparse de la higiene de sus hijos. Entonces, sí, claro, era un beneficio de las mujeres que incluso pues, lo conservamos hasta hoy en día, pero que nace en este contexto de la puericultura que se desarrolla a partir de los debates de la eugenesia. Y el decreto 378 de 1939 lo regulaba lo pertinente al trabajo de las mujeres embarazadas, la higiene infantil, la educación prenupcial, y se daban instrucciones para la conformación de escuelas de puericultura, organizar exposiciones permanentes de puericultura, que eran esos concursos que se hicieron aquí en Cuba, se llamaban los concursos del niño sano, en donde efectivamente el Estado proveía la leche en las alacunas y los alimentos y todas esas cosas, y entonces se hacía a ver cuál era el niño más sano y le daban premios, por supuesto, a esos niños que eh, habían, hacían parte, digámoslo así, de estos programas de homicultura y puericultura. Luego hubo otra medida que se consideró una medida eugenésica por excelencia. Uy, ya me estoy pasando, voy a agilizarle.
que fue el certificado médico prenupcial. Este certificado médico prenupcial que ya se los refería a ustedes, este certificado médico prenupcial, pues tenía todo un fundamento teórico que es el que debemos aquí, y lo notorio de esto es que en Colombia se presentaron o se propusieron al Congreso 9 proyectos de ley, ¿sí? 9 proyectos de ley, 7 de ellos entre 1928 y 1936. Uno de ellos, que fue este de 1935, aquí lo vemos que fue presentado por el doctor Hernán Ibarra, Alfonso Orozco y Domingo Irurita, que era un connotadísimo médico palmirano, ¿sí? Entonces, pues finalmente no progresó los debates porque en ese momento Colombia pues no tenía los medios para garantizar todo el proceso, pero este fue uno de los proyectos de ley por los cuales se establecía el certificado médico prenupcial en Colombia. Entonces, lo que vamos a ver es que esta estrategia eugenésica en Colombia, en el marco educativo, tuvo tres raíces, tres patas, digámoslo así, tres postulados fundamentales, y uno era el de la higiene, que ya lo vemos de dónde viene. El otro era lo que tiene que ver con la medicalización escolar, que ya la mencionamos, y lo otro tenía que ver con la educación física, porque ellos consideraban que la educación física, el ejercicio, lo que en ese tiempo llamaban la calistenia, era fundamental para desarrollar no solamente habilidades morales, sino físicas en los niños. Entonces, aquí vemos las normas, las normas y las instituciones que se dedicaron al asunto de la higiene y sobre todo la higiene de los escolares, ¿sí? El decreto 378 de 1939, que nos va a hablar de la sección de los preescolares, escolares, la infancia abandonada, y nos dicta pues toda la disposición en todo lo que tenía que ver con la higiene de los niños, ¿sí? Consultorios de vigilancia, jardines infantiles, preventorios, vacunación, profilaxis, inspección escolar, dentistería, colonias, porque hubo colonias también donde se hicieron experimentos con niños, restaurante, la educación física, la higiene mental, es decir, todo eso iba dentro del desarrollo de la escuela. Aparece también el decreto 317 de 1939 que funda la Casa del Niño, consultorio prenupcial, consultorio de vigilancia higiénica, el servicio médico escolar y el consultorio de hospitalización para los niños enfermos. Aparece la resolución 195 de 1939, donde se establecen las directrices y comisiones sobre asuntos de los cocientes de natalidad y mortalidad por el tema infantil. Y aparecen ya las regulaciones, la ley 39 de 1903, la ley 80 de 1925, que consideraban la educación física, los mismos autores que les estaba mencionando allá arriba, consideraban que la educación física era indispensable para la regeneración física y moral de la raza. Y como ellos eran los que estaban en el poder, por ejemplo, Luis López de Mesa, que fue ministro, Jiménez López, ¿sí? Es decir, eran médicos, pero además tenían ese poder de tomar decisiones y crearon toda esta reglamentación para la higienización de la escuela y de los escolares. Entonces, bueno, aquí ya esta es otra parte que tiene que ver con el asunto de la justicia social, pero pues voy a pasar como muy rápidamente aquí eh, para ir terminando y ya voy cerrando. Yo trabajé desde la perspectiva de justicia social de Nancy Fraser, y en esta dimensión de justicia social que maneja esta autora, considera que hay tres dimensiones esenciales para abordar el asunto. Para que exista justicia social se tienen que dar tres dimensiones, ¿sí? Tres elementos, que son la dimensión política, donde se dé el asunto de la representación y se dé el tema de la paridad en la participación. La dimensión económica, que tiene que ver con el uso de los recursos de manera equitativa para la
satisfacción de necesidades básicas en las diferentes poblaciones y lo que tiene que ver con el reconocimiento, que es todo el asunto de que las personas, los grupos, las poblaciones puedan ser reconocidas, como ocurrió en Colombia con la Constitución del 91 y ha venido ocurriendo con los diferentes grupos étnicos y diferentes grupos que hay en el país, y puedan, en efecto, una vez reconocidos, participar en los escenarios de poder donde se toman decisiones y parte de esas decisiones pues tienen que ver con el manejo de los recursos, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurrió en esas dimensiones? Entonces, todos esos elementos que yo les mencioné hace rato, aquí muy rápidamente, yo los meto dentro de cada una de estas dimensiones. Como es en la dimensión política, en el tema de representación, pues se dio lo que fue la marginación de los sujetos, negros, mujeres, indígenas, en las decisiones que los afectaban, salud, educación, economía y política. Es decir, ellos estuvieron marginados, o bueno, ellos estuvieron marginados absolutamente de esta representación. Las políticas públicas se planteaban desde una postura pastoral. El pueblo era considerado débil, inmoral, incapaz, enfermo y degenerado. Y también se dieron unas políticas migratorias absolutamente discriminativas, selectivas, excluyentes. En el asunto de la distribución, que tiene que ver con la dimensión económica, se dio una inadecuada distribución de recursos económicos y eso lo estamos padeciendo hasta el día de hoy. Por eso es que tenemos unas regiones marcadamente pobres y otras regiones marcadamente desarrolladas, y eso obedeció, como ya lo dije, a los imaginarios de dónde se ubicaban las razas superiores en nuestro país y dónde se ubicaban las razas inferiores. Se depositó el peso del desarrollo del país en su población pobre, y además de que se les cargó ese peso a ellos, se les consideró como una población, se les estigmatizó en todos los sentidos de la palabra y se les condenó con ello a un empobrecimiento cíclico. En el asunto de la dimensión cultural, se dio el tema de clasificación y sectorización de los patrones étnicos por raza superior, que se ubicaban en el centro del país, y raza inferior, que se ubicaban en las costas y en la periferia, en las zonas rurales. El desconocimiento de patrones culturales étnicos y de género, la hostilidad hacia los patrones culturales indígenas, gitanos, afros, el racismo, la discriminación y exclusión, se desarrollan estereotipos de los individuos por su condición étnica, el uso de la denominación de indios salvajes. Si nosotros miramos, y nosotros que estamos en el sector de educación, algún día si tienen la oportunidad de leer los informes que enviaban las misiones que se dedicaban a educar a las comunidades indígenas y de los rurales, ¿sí? Estos informes que hacían los supervisores cuando no se llamaba educación sino instrucción pública, es doloroso ver cómo se referían a los indios, a los negros en estos informes que hacían ahí a mano alzada y que llegaban allá a la capital. Las misiones de monjas, de curas y todos estos que iban a educar a las comunidades y hacer pues el tema pastoral desde la parte religiosa. Y se dio una planeación de saberes atendiendo una clase social. Y se determinó la educación física la educación física se partió del concepto de la debilidad, de la degeneración moral y racial, y por eso había que implementar la educación física como un mecanismo para fortalecer la raza. ¿Qué persiste hoy? En lo político, la falta de paridad en la participación, eso yo creo que no hay necesidad de explicarlo. En lo económico, la inequidad en la distribución de los recursos, y en lo cultural, la estigmatización de los estereotipos étnicos. Entonces, bueno, quiero dejar allí porque de verdad me da pena ya cansarlos más de lo que de pronto ya están. Pero sí tenemos un reto, y de pronto como quiero mencionarlo, y con esto cierro, y es que
esta investigación nos permite comprender esta realidad, es decir, si queremos ver por qué nuestro sistema educativo e incluso económico en nuestro país se comporta como se comporta, pues hay que empezar a caminar estas líneas y ver cómo un asunto que hoy en día es de orden económico y de orden geográfico, de dónde se ubican las poblaciones pobres y las poblaciones ricas, etcétera, pues tuvo finalmente un arraigo que nace en unas teorías científicas que hoy llamamos pseudocientíficas que legitimaron la exclusión y la desigualdad. Entonces, por eso el asunto no es solamente de que reflexionemos, de que hagámonos pasitos, de que pensemos, de que recemos, de que no. Es decir, si se utilizó a la ciencia, a la educación, a la economía y a la política como mecanismos para estructurar y legitimar la desigualdad y sobre todo la desigualdad racial en Colombia, pues los negros y las negras y todos los que hacemos parte de las comunidades excluidas, pues tenemos que utilizar los mismos mecanismos que estos nos ofrecen para reivindicar estos derechos. Y por eso es que nuestra participación en escenarios políticos, académicos y de toda índole no se deben desestimar. Es decir, es con ciencia, es con economía, es con conocimiento, es con fundamentos económicos y científicos desde donde nosotros podemos, si se quiere decir, reivindicarnos. Y es la palabra que yo sé que se ha utilizado mucho, pero no encuentro otra en este momento. No es más. Muchas gracias. Me perdonan pues que me haya extendido tanto y de verdad que les agradezco mucho por su atención. Muchas gracias, maestro Juan Vianney, por esa gran exposición, el recorrido histórico de la eugenesia. Pues abrimos los micrófonos para las personas que tengan algunas preguntas, aportes, bienvenidas. Celebro muchísimo la participación de Juan Vianney. Gracias por compartirnos tu investigación, que además nos muestra cómo efectivamente ha habido un diseño institucional de la desigualdad en Colombia, que finalmente es lo que de manera muy inteligente nos has presentado. Y eso me hace preguntarme también, veo que está por ahí Santiago Arboleda, me hace preguntarme por esa categoría que Santiago ha venido concretando de en torno precisamente a, a la incidencia del conflicto en este proceso de diezmar a las comunidades ambientalmente y, por supuesto, eh, ahondar el genocidio étnico que viene ocurriendo en muchos territorios del país, especialmente en el Pacífico. Podríamos plantear que ese ecoetnogenocidio del cual habla Santiago Arboleda sería una especie de continuación del proceso eugenésico que has venido documentando. Profe Santiago. No, no era más para ti que para Santiago. Sí, sí, Vianey. No, pero efectivamente el ecogenocidio es continuidad de una, de una democracia eugenésica, ¿no? Entonces, dejémoslo allí para que Vianey pueda responder a las preguntas más específicas sobre lo que nos ha planteado, por si hay otras reacciones u otras preguntas más puntuales en torno a lo que él nos ha planteado. Gracias. Sí,
Pues yo lo que diría allí con el tema de Arlison es que, por ejemplo, si vemos en esa mitad del siglo XIX la postura política de quienes estaban en el poder en ese momento, el postulado de que estas razas eran inferiores, los que habitaban estos territorios eran inferiores y no tenían el derecho, no merecían hacer uso de los recursos que había en sus suelos. Entonces, mire que ese ejercicio del no merecimiento, ¿sí? Del no merecimiento, de que no deberían de utilizarlo, no deberían de tenerlo, ¿para qué invertir allá? ¿Sí? Alguna vez escuchamos una frase bastante grotesca, creo que fue de un congresista o algo. Entonces, de pronto son asuntos que podemos verlos como eminentemente económicos y decir, ah, no, es que quieren entrar allá y expropiar a las comunidades. Sí, entran, los expropian de los territorios y de los recursos, pero no es solamente por un asunto del recurso económico, sino que ese irrespeto que se materializa contra esa cultura, contra ese pueblo, contra esa comunidad que vive en ese territorio, pues va amarrado a la condición, a la condición estructural de que se le considera inferior. ¿Sí? Es como cuando uno entra a la casa y ve el perro por ahí echado y le dice, y le pega una patada y le dice, quite de aquí. Pues ya en el momento está diciendo que el perro es una cosa que, ¿sí? Entonces pasa exactamente lo mismo. Es decir, si es un asunto económico, pero es un asunto económico que va amarrado, a mi juicio, muy estructuralmente a esa construcción de la categoría de inferioridad del negro y del indígena que habita en esa selva y que para ellos no merece estar allí. Pero no se haría necesariamente eugenésico, digámoslo así, porque no va determinado hacer una política de exterminarlos porque sean indígenas o de esterilizarlos porque son indígenas o porque son negros, que eran como las partes, como los postulados específicos de la eugenesia, es decir, el exterminio del otro porque era inferior, ¿sí? En este caso, lo que se conserva desde mi punto de vista, y puedo estar totalmente equivocado, es el lazo con que esa inferioridad, que esa inferioridad iba amarrada a las categorías que se construyeron desde la eugenesia y que hoy pues tienen a las comunidades en esos procesos eh, que tú mencionabas. Adelante, Camilo Ernesto. Buenas noches, compañeros. Muchas gracias, profesor Juan Vianney, por su extraordinaria conferencia y muchas gracias también a los compañeros de Encauces. Y nada, solamente quería así como hacer una opinión sobre la pertinencia del tema, especialmente porque creo que ofrece unos elementos muy claros para seguir denunciando lo que es el eurocentrismo en las universidades y en las escuelas. Es decir, si en los programas académicos y en los currículos no hacemos el esfuerzo de poder visibilizar la historia contada desde otras voces, pues vamos a seguir, como dice Enrique Dussel, siendo sucursaleros, sucursales de Europa, de Descartes, de Kant, de Marx. Y pues precisamente cuando uno lee un poquito la crítica a la modernidad, encuentra en pensadores de la talla de Hegel, de Descartes, de Kant, de lo que nos han enseñado como los grandes pensadores universales, allí está en buena medida ese virus del racismo estructural y epistémico. Entonces me parece muy interesante, profe Juan Vianney, como poder hacer esas articulaciones entre la filosofía eurocéntrica moderna y la ciencia eurocéntrica moderna, que me parece que deberíamos de volcar ese discurso de manera didáctica en los pensum académicos de los colegios especialmente y de las universidades. Muchas gracias, profesor. Sí, totalmente. Ayer que estábamos hablando en el asunto del panafricanismo, en el Congreso del Panafricanismo que hubo aquí en Cali, en la Universidad del Valle, una de las conclusiones a las que se llegaba allí en el Congreso era de que las comunidades negras teníamos que contar nuestra propia historia,
nuestra propia historia, construirla si era necesaria, investigarla, ¿cierto? Investigarla y colocarla como la otra parte de la historia, porque el mismo doctor Arleison decía, ¿cuál es el África que nos han contado? ¿Cierto? ¿Cuál es la historia de África que nos cuentan los blancos? ¿Cuál es la historia de los indígenas que nos cuentan los blancos? Porque sabemos que toda esta visión científica que tenemos hoy en día obedece a los exploradores ricos de la alta alcurnia europea que viajaban por todo el mundo recogiendo hojas y flores y gente y entonces construían sus teorías. Entonces, claro, ellos construyeron su visión del mundo y esa llegaron y la impusieron. Y una de las cosas que nos decía precisamente el doctor Arleison ayer era precisamente eso y que quedaba allí como la conclusión y es bueno, pues entonces ya no podemos seguir diciendo, bueno, cuéntenos a ver qué es lo que tenemos que enseñar, qué es lo que tenemos que pensar, porque ahí sí volvemos otra vez, como dice Kant, en ese bello texto que tiene de la Ilustración, porque Kant también tenía sus cosas horribles, ¿cierto? Sus cositas horribles y de racista, pero en ese bello texto sobre la Ilustración, entonces, bueno, estaríamos esperando todavía que la iglesia, que el Estado, que el pastor nos diga qué es lo que queremos que hagamos, que pensemos, que digamos. Entonces, creo que el reto es ese que usted menciona, creo que lo tenemos claro, lo que tendremos que mirar es por dónde empezamos a hilar el asunto de construir nuestra propia historia frente a estas realidades, porque esa es la historia que le entraría a ser contrapeso a la historia que se cuenta en las escuelas, digámoslo así categóricamente, y que seguimos repitiendo. Acríticamente, diría un maestro mío, diría el Muchas maestro gracias, profe. Contreras, acríticamente. Hola, Sí, te escuchamos. bueno, muy buenas noches. Agradecer a Juan Vianney por su excelente presentación de su investigación sobre eugenesia y, y bioética, ¿no? Va relacionado más o menos allí. Y pues muy buena la profundidad con la que desarrolló el tema, los autores con los cuales se basó para desarrollar su investigación y los aportes que ha generado. Sí, en realidad, pues con esta investigación entendemos mucho, y lo han dicho ustedes, sobre cómo entender por qué seguimos tan marginados, por qué nuestras comunidades ribereñas, por qué inclusive nuestras comunidades urbanas de los grupos étnicos minoritarios seguimos quedando pues como en ese atraso tan bárbaro que aunque se reconoce que se ha avanzado, no es lo suficientemente acelerado pues como quisiéramos. Y usted mismo ha dicho cuál es el reto, cuál es el desafío, ¿no es cierto? Construir nosotros mismos ya ese futuro, ese presente y ese futuro, para que realmente todos podamos salir avantes, podamos demostrar con capacidades, porque ya lo que nos espera a nosotros es demostrar que somos tan capaces como cualquier grupo étnico. Ya lo de eh, los grupos con pues grupos menores, étnicos, eso tiene que quedar atrás. Tenemos que empezar a demostrar que realmente tenemos la misma, igual o, bueno, o más capacidad que cualquier otro grupo, pero eso hay que empezarlo a demostrar incursionando en los campos de la investigación, como ya se ha venido haciendo, en los campos de la economía, en el campo político, en el campo de la educación. Tenemos que ser protagonistas de esta historia y empezar a desarrollar esas estrategias y esas actividades y propuestas por muchos y sí, con la voluntad de todos, aunando voluntades y sinergias para que realmente podamos seguir unidos y poder avanzar. Muchas gracias, Juan Vianney, pero yo sí te quería preguntar algo que tú dijiste al principio con relación a la bioética, y que inicialmente todo empieza pues como a través de la parte de la salud, de lo higiénico, pero de todas maneras ahora a través de los años ha venido ampliándose ese concepto y ya estamos incursionando en la parte de la biopolítica. Me gustaría que ampliaras un poquitico ese aspecto
de la biopolítica, cómo se desarrollaría en este campo. Bueno, los temas biopolíticos, la biopolítica tiene que ver, bueno, hay diferentes concepciones de biopolítica, ¿sí? Como el centro de interés de la bioética tiene que ver con la vida, ¿sí? Con la vida, y no solamente en términos de potenciarla, también de lo que tiene que ver con el exterminio de la vida, ¿sí? Por eso no solamente se habla, en bioética, no solamente se habla de biopolítica, también hay un término y una categoría muy importante que es la tanatopolítica, ¿sí? Entonces, ese ejercicio de la muerte, del exterminio del otro, de la invisibilización del otro, el que habla Hannah Arendt, Giorgio Agamben y bueno, otro poco de autores allí. Estos autores que hablan sobre el asunto de, del exterminio como una política de Estado. Entonces, lo que quiero señalar con eso es que, digamos así, que no es solamente un asunto poético de mirar la vida solamente en el término de la potencia, del desarrollo y de la protección de la vida misma, sino que también hay que ver la parte dolorosa de la vida, y es esa vida que se desarrolló en los campos de concentración, o esa vida que hoy se sigue exterminando sistemáticamente, o esa vida que hoy está amenazada desde el cambio climático, o que está amenazada en el caso de los seres humanos por las nuevas modernidades de esclavización, etcétera, ¿sí? Entonces, la biopolítica tiene que ver con eso. La biopolítica tiene que ver con la administración de la vida, de cómo se gestiona la vida. Y la vida se gestiona desde diferentes escenarios, entre ellos el asunto de lo político, porque todavía, el Estado todavía tiene injerencias en el asunto de gestionar la vida, porque pues lógicamente determina muchas cosas de la vida de los ciudadanos, pero también la ciencia gestiona muchas cosas de la vida a partir de los desarrollos biotecnológicos, ¿sí? Entonces, por eso la bioética, que como les decía yo inicialmente, nace en el campo de la clínica, ¿sí? Y nace específicamente en lo que tiene que ver, y allí en lo que se descubrió en los campos en los campos de concentración, donde se realizaron cientos de experimentos con seres humanos de toda la naturaleza, sometiéndolos a altas temperaturas, a bajas temperaturas, quitándole la piel, quitándole los ojos, sacándole órganos. Bueno, eso fueron espeluznantes las cosas que se encontraron en los laboratorios de la Alemania nazi, ¿sí? Todos los experimentos deliberados, sometían a las personas, los contagiaban y los dejaban, los permitían que se desarrollaran las enfermedades simplemente para ver cómo era la evolución de una enfermedad. Incluso en Estados Unidos también pasó lo mismo con un caso que es supremamente conocido, que es el caso Tuskegee, donde infectaron a una comunidad una cantidad de precisamente negros, entre otros, que los infectaron de sífilis y otras enfermedades para mirar cómo se desarrollaba la enfermedad. Y muchas de lo que hoy sabemos en torno al desarrollo de las enfermedades de infección de transmisión sexual de esa época, pues se dio así, porque cogían a seres humanos y los infectaban deliberadamente para mirar cómo eran los diferentes estadios del desarrollo de las enfermedades. Entonces, a partir de toda esa experimentación tan cruel e inhumana, es que nace la bioética, y una de las, se hizo incluso el juicio de Nuremberg, que es muy conocido, que se hizo a los científicos alemanes que desarrollaron investigaciones con seres humanos en los campos de concentración, y aparece a partir de allí el Código de Nuremberg, que va a ser el primer código que establece pautas éticas para la investigación con seres humanos.
y de allí se desarrollan otros códigos éticos para la investigación con los seres humanos. Entonces, mira que todo eso tiene que ver con el asunto de la gestión de la vida, por supuesto, y eso hace parte de los muchos temas que aborda el asunto de la biopolítica, ¿sí? Porque es cómo de manera estratégica y estructural el Estado determina, ¿sí? El Estado o lo supraestatal, porque en un determinado momento hablábamos del Estado, pero hoy ya en día ya no hablamos del Estado, sino también de lo supraestatal, porque sabemos que los mismos estados están sometidos a lo supraestatal, a aquellas corporaciones que determinan políticas de vida. Por ejemplo, lo que pasa con las selvas, eso es un asunto que es supraestatal. El Estado puede sacar leyes y todas las cosas, o incluso muchas veces los mismos estados regulan para estos poderes supraestatales. Entonces, todas esas diferentes dinámicas que entran en, en lo que tiene que ver con la gestión de la vida hacen parte de los análisis que desarrolla la biopolítica y, por supuesto, en consonancia con la bioética. Bueno, muchas gracias, Juan, por tu respuesta. Hola, buenas noches. Buenas ¿Escuchan? noches. Bueno, a ver, muchísimas gracias, Juan Vianney, por tu exposición muy interesante. Y estaba pensando en que, si bien es cierto que la eugenesia pues en tiempos pasados eh, consideraban que unas razas eran superiores a otras y que digamos que esa idea ya está desacreditada, pero aún persiste en formas más sutiles, digamos, en la escuela. Ahí uno ve en varias instituciones en estos momentos que a veces hay expectativas más bajas hacia estudiantes afrodescendientes o, bueno, digamos en el caso de nuestras instituciones, hay expectativas más bajas y se piensan, y eso hace que se tengan menos oportunidades. También hay los currículos que invisibilizan a los estudiantes, racializándolos, y que se creen pues que los estudiantes afrodescendientes son más indisciplinados de alguna manera o que tienen más problemas de convivencia, que son más agresivos. Se escuchan, no escucha esos comentarios en los docentes. A veces también se ve un sesgo en programas y talentos hacia estudiantes afrodescendientes. Entonces, esa parte, ese racismo estructural persiste y pues ahora estoy haciendo como el análisis que viene desde allí, desde este tiempo que se dicen pues que en este momento ya no está la eugenesia de pronto ya no ya pues está desmitificada, pero sí persisten ciertas prácticas y creo que de pronto puede ser esa la raíz. Muchísimas gracias, Juan Vianney. Gracias, Olga. Sí, claro. Hoy en día, como yo les decía, claro, hoy en día no, lo Juan, que estamos viviendo es las consecuencias, las secuelas. Es decir, hoy en día no vamos a decir que hay eugenesia allí en la escuela, ¿sí? No, hoy en día lo que estamos viviendo son las consecuencias de unas teorías científicas que en su momento fueron utilizadas por el Estado para validar y estructurar la desigualdad. Y lógicamente esto es lo que nos permite es ayudar a comprender por qué se dan esas lógicas de exclusión hoy dentro de la escuela, ¿sí? Ahora, lo otro es que los diseños curriculares, sí, hace mucho tiempo ya sabemos que debieron haberse pensado y como lo he sostenido en varios espacios, eso es un tema que nos corresponde a nosotros los maestros, a nosotros los maestros. Lo que pasa es que se combina un factor que viene desde allá, desde el asunto de la eugenesia, pero que lo estamos viviendo hoy, y era lo que les decía, y ese es el asunto de la, la distribución inequitativa en los recursos, es decir, estas comunidades que se consideraban comunidades que se consideraban inferiores, ¿sí?
en estos territorios y en estas zonas y en estos espacios no había inversión del Estado. Y no la había porque se consideraba que para estas personas no valía, ni siquiera eran consideradas personas, empezando por allí. Entonces, para ellos no valía la pena hacer inversiones del Estado. Y entonces son zonas periféricas al centro que sí se desarrolló, y si nosotros vemos qué familias, qué apellidos, qué personas son las que habitaron el centro y colonizaron el centro, ¿sí? Y quiénes fueron los que habitan en la periferia, pues entonces por eso es que nosotros hablamos de empobrecimiento cíclico, porque en su momento, por ser inferiores, no se hizo inversiones en sus espacios, ni en educación, hubo exclusión en toda la presencia estatal, por decirlo. Y hoy se sigue dando esa situación. Entonces, ya está claro que ya no es allí no es un asunto de eugenesia, sino que es un asunto de empobrecimiento cíclico, una falta de satisfacción de las necesidades básicas, Entonces, esa es una insatisfacción, la insatisfacción de necesidades básicas es algo que genera violencia. Y eso no depende de que usted sea blanco, de que sea negro, de que sea indígena, no. Usted con hambre vive berraco. Si uno cuando tiene hambre, mejor dicho, vuela a ver qué consume. Ahora dígame cuando a usted el hambre se le convierte en un tema permanente, ¿sí? De no comer, de no desayunar, de no tener una esperanza de vida. Entonces, son asuntos que sí, que van ligados a esa vieja estructuración científica de que habían inferiores sobre los cuales no se podía invertir y que había que exterminar, pero que hoy siguen estando allí. Estructuras sociales que se empobrecieron y que siguen estando marginadas, y desafortunadamente nosotros, por incluirme allí porque soy maestro también, terminamos haciéndole el juego a esas estructuras. Sí, no es que es negro, no es que negro tenía que ser, no es que Juan es, Vianney, es que, etcétera. O sea, a veces desafortunadamente le hacemos el juego a esa situación, pero es porque desconocemos, pienso yo muy respetuosamente, como todos estos vericuetos de la historia, y bueno, terminamos eh, no educando, sino, no sé cómo diría la palabra allí cuando uno no educa, sino que hace lo contrario. Sí, destruyendo prácticamente. Malformando. Exacto, deformando, sería la palabra. Juan Vianney, buenas noches. Muchas gracias. Me parece excelente ese recorrido por la historia y esta reflexión me lleva a repensar que los currículos que estamos nosotros desarrollando en instituciones educativas tendríamos que revisarlos para que sean más pertinentes y no volver a repetir lo que tú acabas de plantear ahora, porque la escuela tiene que ayudar a transformar, si no seguiremos siendo igualitos a todas las cosas que han ocurrido. Entonces nos parece, y ¿qué me llevo? Me llevo de este espacio de que nosotros tenemos mucho para seguir aportando y desde la escuela podemos sumar esa transformación. Sí, mire que mire lo que hacen algunas comunidades indígenas cuando hablan de la educación propia y la defienden para enseñarla en su idioma y la defienden para enseñarla en su contexto. O cuando hubo el estallido social y salieron a tumbar las estatuas de Belalcázar y otro poco de gente. Y entonces, ¿por qué pasó ese acto político tan poderoso? Porque se dieron cuenta que es que esos hombres que nosotros tenemos en nuestros libros, como Laureano Gómez, López de Mesa, Domingo Urita, y todos esos hombres que nos dicen que fueron los mejores, los que diseñaron a la patria, los que nos llevaron a donde estamos, pues finalmente cuando escudriñamos en lo hondo y en lo profundo, pues vemos lo podrido de sus discursos frente a nuestras comunidades negras e indígenas, pero le seguimos diciendo a nuestros niños en las clases que ellos son que ellos son los constructores de la patria, que ellos son los padres de la patria, cuando eran los más grandes esclavistas. Entonces, lo que decíamos ahora, o sea, tenemos que aprender esta historia para enseñarle a los niños
cómo fue la verdadera historia, si se quiere decir de esa manera, para que los currículos, porque es que si no, no hay generación de conciencia frente a a las realidades. Seguimos asumiendo, seguimos desconociendo, seguimos sin tomar postura política frente a lo que tradicionalmente se nos ha enseñado. Entonces, por eso decíamos, y sí, volvemos a lo mismo. Y ayer y en todos los espacios he tenido la oportunidad de decir, nosotros estamos trabajando por competencias, pero nosotros tenemos la posibilidad de generar el contenido curricular acorde a nuestra historia, a nuestra producción de conocimiento, a nuestra producción de economía, de ciencia, de todo. Entonces, tenemos el potencial de aprovechar esas competencias que nos dan para introducir. Nosotros somos los que establecemos el contenido. Lo que pasa es que sí, desde la academia negra tendríamos que empezar a pensarnos, no la fórmula, pero sí esas competencias básicas que deberían tener los niños y niñas afro o los niños y niñas que reciben educación en los diferentes contextos. Bueno, No, muchas muchas gracias. gracias. Muchas gracias, maestro Juan Vianney. De nuevo, Una, eh, una una una, ul- pregunta. una última pregunta, por favor. Bien. No, agradecerle a Juan Vianney y a todos los que están participando de este diálogo, aunque seguramente Miguel va a reforzar ahora, pero invitarles a que mañana continuemos esta reflexión, porque mañana va a hablar la profesora Ángela, que viene acompañando desde dentro de la escuela la formulación, la construcción de los proyectos etnoeducativos y educativos comunitarios, porque justamente, como lo está planteando muy bien Juan Vianney, reconocer las herencias eugenésicas, las consecuencias en el sistema escolar, nos lleva a entender cómo la etnoeducación se convierte en el antídoto de eso. Cómo la etnoeducación tiene que ser entonces descolonizadora de eso. ¿Y cómo está en nuestras manos entonces, como instituciones etnoeducadoras, como colectivos de profesores, de rectores, como sindicatos etnoeducadores, ¿cierto? Ya lo logramos, porque claro, digamos los que trabajamos en eso, en que la etnoeducación se volviera legislación y política pública en Colombia, ese era el objetivo, ¿cierto? Hoy en Latinoamérica, siguiendo el recorrido que nos hizo Juan Vianney, pues se habla de educación también en Ecuador, que fue la charla anterior, ¿no? Ya está en la ley y es política pública, pero acá todavía no hay ese sujeto que se llame etnoeducador o etnoeducadora. En Colombia sí está ese sujeto, que es una novedad en los sistemas educativos latinoamericanos y del mundo. ¿Cierto? Hoy hay educación antirracista por ley en Puerto Rico. Hoy hay, ¿cierto? Educación sobre Brasil y África en Brasil, ¿cierto? Sobre cultura afro-brasilera y África, ¿no? Uruguay declaró la Universidad Republicana como la primera universidad antirracista y se está tomando también la noción de educación para batallar allá. Entonces, no, yo lo que quiero situar a partir de lo que nos entrega Juan Vianney es que seamos conscientes de que tenemos el instrumento en la mano y que no es una cosa nueva. Por lo menos el reclamo de pertinencia educativa para producir, ¿no? El sujeto económico que necesitan estas comunidades. Necesitamos empresarios, pensadores económicos. El sujeto científico, hombres y mujeres de ciencia, los sujetos políticos, ¿cierto? Los tenemos que formar al interior de los nichos educativos, casa adentro, ¿no? Porque hoy son más de 12.000 personas, yo creo que ya pasó esa cifra, de etnoeducadores hoy nombrados en Colombia.
¿no? Entonces, ¿no? Entonces ya tenemos con qué hacerlo, pero, ¿no? Llegó el momento de hacerlo, ¿no? De que construyamos, ¿cierto? ¿Cuál es el proyecto común? Por ejemplo, ¿no? El colectivo de rectores. A ver, pensemos cuál es el proyecto común que oriente al conjunto de instituciones educativas, ¿cierto? Lo común para que cada institución, pues, a partir de eso común, construya, ¿no? Su proyecto educativo comunitario, su proyecto educativo y de reparación, como le quiera llamar. Pero en todo caso, como lo está señalando Vianney, las competencias y los propósitos sí son claros. Necesitamos formar que cuando los muchachos salgan de la institución ya tengan un pensamiento económico y una práctica económica renovada, un pensamiento científico y una práctica científica, un pensamiento político, ¿cierto? ¿No? Y un pensamiento educativo, ¿no? Desde luego, ¿cierto? Los propósitos están claros, pero yo creo que la conversación, lo que nos coloca Juan Vianney, nos hace dimensionar muy bien de que la educación es la gran herramienta que tenemos para producir esos nuevos sujetos sociales. Si queremos ver otra realidad ¿no? En las comunidades afrocolombianas y en general en los sectores populares, porque la educación hoy es de las Dime, esperanzas Mingo. que tienen todos los sistemas educativos desgastados en Latinoamérica. No es solamente para los afros, es desde los afros para todos ¿Ya? los sectores populares, ¿no? Eso me parece que queda Ah, claro en este recorrido de Juan Vianney. De nuevo, muchas gracias y le doy la palabra a Miguel y bueno, mañana podemos continuar en esta reflexión con la conferencia de la profesora Ángela. Bueno, no, muchas gracias, maestro Juan Vianney, a todos los que intervinieron, los presentes. Recordamos pues que esta conferencia fue en el marco del ciclo que llevamos adelantando como Fundación Causa, Ediciones Esteros y Terciopelo Producciones, llamado Etnoeducación, Afroeducaciones e Innovaciones Educativas. Esta charla y la anterior la van a poder encontrar en nuestras redes sociales de Fundación Cauces, Facebook, Instagram, YouTube. Mañana, como dijo el profesor Santiago Arboleda, los invitamos a la conferencia a las 7 de la noche de la profesora Ángela y también a que estén conectados a nuestras redes que tenemos el próximo 20 de agosto y 27 otras conferencias acerca pues de la educación en ambos países como Colombia y Ecuador. De nuevo reiterarle Sí, el si Juan saludo, Vianney tiene maestro. palabras finales, démosle la palabra. Sí, Miguel. No, bienvenido. no, no, solamente agradecimiento para todos. ¿Es el mismo link? Sí, señor, es el mismo link a las personas que de pronto no nos tienen nuestras redes sociales, nos pueden buscar en el Instagram, en el Facebook como Fundación Cauces. Ahí estamos poniendo los links, estamos pues publicando todo el contenido de este ciclo y demás ciclos que vamos a estar desarrollando por el resto del año. Así que bueno, muchísimas gracias a todos, a todas. Gracias al maestro Juan Vianney, a todos los profesores aquí presentes, estudiantes, investigadores y sociedad civil en general por conectarse y los esperamos mañana a las 7 de la noche, hora Colombia. Feliz noche Muchas a todos y a gracias, todas. hasta luego. Muchas gracias.